Es un Zoom que se extiende en varios sentidos. Primero porque sabemos que se extiende la cuarentena, entonces seguimos recurriendo a estos medios que por un lado permiten salvar las distancias, ¿no? Sobre todo en una provincia que conozco y que es muy, muy grande, del tamaño de un país europeo grande, pero que también nos alejan de la posibilidad del cara a cara, del contacto, de la energía que da eso. Vos lo sabés muy bien, no es lo mismo entrevistar o tener una charla cuerpo a cuerpo, cara a cara, que por esta vía. Y sí, es cierto, acabo de terminar un Zoom con representantes de los 19 distritos de la cuarta sección electoral para discutir un poco cómo está el país, cómo está la coalición y cómo trabajar para transformar algunas cosas que me parece que son muy importantes. Bueno, ¿y cómo está el país, Martín? Es muy amplia la pregunta, pero sobre todo en este futuro que tenemos ante la pandemia, un futuro económico, ¿de qué color lo podemos, si le tenemos que poner un color, como sea, negro, gris, qué color? Mirá, la verdad es que la situación en la Argentina está complicada, es por eso es que nosotros estamos trabajando en todos lados, porque me parece que lo primero que hace falta es entender cuál es el diagnóstico y volver a cuidar a un sector que está descuidado desde hace mucho en la Argentina, que es la clase media, que es una clase a la cual le cobramos cada vez más impuestos, pero le damos menos bienes y servicios. No le damos educación, no le damos salud, no le damos infraestructura, no le damos seguridad, no le damos acceso a la vivienda, no le damos buenas jubilaciones. Y sin embargo le cobramos cada vez más impuestos. Y eso viene desde hace mucho, y ahora ese descuido de la clase media se nota más, porque hemos construido un gran sistema de seguridad social que sabe cómo llegarle a los sectores más vulnerables, pero fíjate que al Estado hasta le cuesta emitir plata y ponerla en el bolsillo de los sectores que traccionan, del comerciante, del cuentapropista, y eso implica repensar un Estado. Entonces, cuando vos me preguntás cómo estamos, y bueno, la pandemia no alteró el estado de la Argentina. La pandemia reveló el estado que tenemos, el estado que hemos ido destruyendo. Hasta los 60 Argentina tenía el mejor estado de la región, y hoy tiene un estado malo en muchas perspectivas, con muchos bienes y servicios públicos, a pesar de tener mucho más dinero que antes. Entonces hay que ver cómo se reconstruye ese estado. Entonces vos me preguntás, ¿cómo es el futuro? Bueno, pensemos lo siguiente. Argentina en el último medio siglo creció menos que la mitad del resto del mundo. A nosotros nos lleva aproximadamente 111 años duplicar el ingreso por habitante. El resto del mundo en ese mismo lapso lo sextuplica. Somos un país que en el último medio siglo tuvimos la mayor cantidad de recesiones del planeta y que ya nos encerramos 2 veces en ciclos muy grandes donde Argentina no crece. El ingreso por habitante del 74 al 90, el ingreso por habitante cayó. Y desde el 98 hasta fin de este año, el ingreso por habitante va a haber estado estancado. Son 38 años de 16 más 22, 38 años de 46. 8 de cada 10 años Argentina se estancó en el ingreso por habitante. Y nosotros creemos que eso merece una reflexión un poco más profunda, que es la que vamos haciendo en todos los rincones del país, de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, con un diagnóstico de por qué eso ocurre. Entonces, a lo que ya arrastrábamos de antes, que es un país que no crecía en el ingreso por habitante, si miramos el año pasado, desde el año 2006-2007, le vamos a agregar este año una caída muy abrupta de la economía, de alrededor del 15%, un desempleo que ronda el 20%, o va a rondar el 20%, una pobreza del 50%. Y la pregunta es cómo eso, en lugar de verlo negro, que es muy, muy grave por el dolor que va a generar, y por la caída en la pobreza de un montón de sectores de clase media adicional a la que ya venimos generando desde hace mucho tiempo, cómo eso se transforma con más trabajo colectivo en una posibilidad de transformar el Estado en la dirección correcta, de retomar el Estado que teníamos, que sea un Estado que sea sensible para con los sectores vulnerables, pero que sea riguroso en la administración de recursos, que no gasten estupideces, que sepa cuáles son sus prioridades, que vuelva a privilegiar aquellas cosas que son fundamentales para la clase media, porque si no la clase media termina pagando los impuestos y además los bienes y servicios privados que le tendría que proveer el sector público. Martín, se hizo una lectura de medidas antipopulares que tomó el gobierno de Mauricio Macri para con la clase media.
¿Qué lectura haces de este periodo, de los 4 años de Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio? Porque se ha hecho una lectura de que estas medidas no contribuyeron mucho para que la clase media se pueda acomodar. Bueno, eso es parte de lo que nosotros discutimos. A ver, yo creo que he dado esa discusión en público y en privado con respecto a discrepancias de rumbo, del rumbo que había tomado el gobierno anterior, que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales, en mi entender. Una es que hay una suerte de simplismo en el diagnóstico de Argentina. Yo te acabo de escribir un diagnóstico estructural de un país que está trabado hace mucho tiempo, y a mí me asusta cuando viene alguien de cualquier signo político y dice la culpa es del gobierno anterior, o la culpa es de tal sector, porque ya hemos probado en la Argentina, hemos tenido gobiernos desde la democracia para acá, desde Alfonsín para acá, hemos tenido gobiernos radicales socialdemócratas, radicales conservadores, peronistas, promercado, peronistas, populistas, y un gobierno que no era ni peronista ni radical, y que además se llamaba gradualista, o se describía como gradualista. Y yo creo que hay un profundo subdiagnóstico de por qué Argentina está ahí hace mucho tiempo, en donde el rol del Estado es fundamental, ¿sí? En las dos cosas, en que no puede atender el equilibrio social, aun cuando gasta mucha más plata, y cuando gasta más plata y cobra más impuestos, hace que la competencia de la competitividad de las empresas argentinas disminuzca. Entonces, eso es lo que traba a la Argentina en los dos vectores, en el vector social y en el vector macroeconómico, y eso es a los que nos tenemos que abocar. Yo he discutido, inclusive en la campaña del 2017, haciendo propuestas alternativas de cómo se tenían que enfocar o encarar aquellas cuestiones que impactaban directamente en la clase media, en particular lo que tenía que ver con los servicios públicos, pero también sobre los desbalances que se iban acumulando y que terminan en eclosiones macroeconómicas en la Argentina, en crisis, particularmente devaluaciones seguidas de aumento inflacionario, que hacen que más gente caiga en la pobreza y aumentemos la desigualdad. Hoy tenemos 7 veces más pobreza que hace medio siglo y el doble de desigualdad. Entonces, algo más profundo es lo que está ocurriendo y requiere, por eso digo, no solamente enfocarnos en la clase media como aquel sector que ha sido abandonado porque lo cargamos más y le damos menos, sino que una vez que entendemos la clase media, me parece que es más fácil entender las otras particularidades que le ocurren al resto de los sectores. Yo creo que no va a pasar lo que voy a decir ahora, no va a pasar. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy difícil ponerse de acuerdo, pero hubo un comité asesor ahora en la pandemia en materia de salud. ¿Por qué no puede haber un comité asesor con los mejores del país en el área económica? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos y debo haber sido uno de los primeros en proponer eso en las etapas tempranas de la pandemia, porque si bien es cierto, un Estado que tiene poca sofisticación y entonces puede hacer menos seguimiento de casos, no solamente por tecnología, sino porque la burocracia que tiene no pudo hacer eso, no está formada para eso, y no pudo aislar a tiempo y no pudo controlar ciertas cosas. Un Estado que es menos sofisticado finalmente te impone un costo más alto para manejar la pandemia, que es una cuarentena mucho más estricta, a lo cual hay que sumarle que al principio no estuvieron consideradas en el aprendizaje con respecto a lo que había ocurrido en otros países, las diferencias que tiene la Argentina, que te diría 3 muy importantes. Un gran sector vulnerable y aglomeración en grandes centros urbanos con mucha pobreza, que eso no había ocurrido cuando ibas pasando de países asiáticos, venías de China, Taiwán, Singapur, Corea, y pasaste a Europa. Lo segundo es un sector informal, no solamente si no paga la totalidad de los impuestos, sino que no tiene acceso al crédito y entonces no sabes cómo llegarle. Pero lo tercero, y esto es muy importante en particular para la región, es la heterogeneidad en la distribución demográfica y económica. Y vos aplicaste al principio una cuarentena muy estricta, igual en todos lados. Que claramente hoy, por suerte, caminó hacia una diferenciación, pero que me parece que tendría que haber ocurrido mucho antes. Y cuando arrancó la cuarentena, así como consultabas un comité de epidemiólogos e infectólogos, estas cuestiones de cuál es el margen que tenés para atender lo que tenés que atender para que no tenga efectos permanentes el impacto económico, más cuál es la forma de implementarlo, más las diferencias estructurales de la Argentina, en mi opinión, ameritaban que existiera un comité, como vos decís, pero no de los economistas que somos de la oposición, así como tenés un comité de infectólogos y epidemiólogos
prestigioso que entiende estas cuestiones, creo que lo tenías que entender desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la implementación. Ahora yo te voy un paso más allá. Ya tenemos que estar haciendo pensando en la post-pandemia. Porque si uno de los corazones de la traba argentina es este Estado que tiene más recursos pero gasta mal, cuando termine la pandemia el Estado ese va a pesar más en una economía más chica. Y entonces o lo redireccionamos hacia el lado correcto y Argentina arranca de un lugar más abajo, pero con más potencial de crecimiento porque ordena estas cuestiones, o ese Estado que los dirigentes desordenamos a través de las generaciones de dirigentes va a tener un costo mucho más importante, no solamente en materia económica y social, sino también en las ganas de los jóvenes de quedarse en Argentina. Sí, que eso está costando, ¿no? Porque evidentemente se está repitiendo lo que sucedió quizá cuando yo era adolescente, que la mayoría se quería ir del país, ¿no? Lamentablemente. Yo escribí un libro el año pasado con un diagnóstico de esto que te estoy contando que se llama Debajo del agua, ¿sí? Que por ahí alguna gente lo tiene o se lo bajó porque durante la cuarentena, por lo menos hasta que la editorial quiso o lo aceptó, estuvo disponible para bajar gratuitamente. Y cuando lo presentaba a lo largo y a lo ancho del país, principalmente en colegios y universidades, hacía al principio de las charlas algunas preguntas, una de las cuales era, levante la mano aquel que tiene planes, tiene intenciones o le gustaría irse a vivir afuera. Y dependiendo de la provincia o dependiendo del estrato socioeconómico, entre el 40 y el 90%, es decir, entre 4 y 9 de cada 10 chicos se querían ir del país. Te estoy hablando del 2019 y 2018. Cuando vos les preguntabas por qué, obviamente cada chico lo explica de manera distinta, pero básicamente las respuestas se agrupaban en dos grandes categorías. Una es, este país no va a cambiar, y entonces, ¿para qué me voy a quedar? Y la otra es, mirá, yo tengo un plan de vida para mí, tengo un sendero que quiero recorrer, y quiero irme a un lugar donde sé que voy a arrancar más de abajo, pero no va a haber nada de afuera de lo que yo hago que me desvíe de mi plan de vida. Y yo creo que necesitamos, otra vez, demostrarle a esa generación nueva, ¿sí?, y a las que siguen también, que podemos arbitrar los medios y tener las discusiones profundas y la sensibilidad de parte del Estado como para garantizar o para empezar un sendero de crecimiento sin crisis. Y que eso tiene que ver con no solamente la discusión de cómo se actúa durante la parte económica afectada por la pandemia y la cuarentena, sino que tenemos que estar ya pensando el día de mañana. Hoy hubo una noticia que trascendió en la tarde, sobre la anulación de la intervención de Vicentín. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Esto es positivo para, digamos, lo que está transcurriendo en este país en este 2020? A ver, hago una lectura que como me gusta la matemática por ser economista, hago una lectura de cero. ¿Por qué? Porque es un positivo que anula un negativo anterior. ¿Cuál es el negativo anterior? Esta fantasía que tiene la Argentina de probar con recetas que ya probó. Yo digo, vos conocés ese pez que generalmente se ve en peceras, ese pez naranja, se llama carpín. Y dicen que es un muy buen pez de pecera porque es un pez que tiene memoria corta, un poco como es Dory en la película Nemo. Viste que se olvida todo. Bueno, es un buen pez de pecera el que tiene memoria corta porque lo tenés en un espacio confinado, pero cada vez que da una vuelta todo le parece nuevo. Entonces Argentina tuvo una empresa estatal, la que fundó en la época de Irigoyen, YPF, Modelo, petrolera. Después se transformó en una empresa estatal mala. Después se privatizó parcialmente. Después se extranjerizó. Después la volvimos a estatizar. Y lo mismo pasó con los ferrocarriles. Y lo mismo con los servicios públicos como el agua. Entonces, la verdad que pensar que un Estado al que le cuesta controlar, porque nosotros tenemos un Estado al que le cuesta controlar y regular, puede hacerse cargo, en particular de una actividad económica como es esa, que tiene márgenes muy chicos y riesgos muy claros, me parece que es la falta de profundidad a la hora de abordar las cuestiones. Y que eso puede tener un costo mucho más alto después en todos los argentinos. Esto mismo que estoy contando lo vivimos con aerolíneas, es una historia repetida que por no mirar un poco la historia, que por no analizar con más detalle y con más tiempo a la hora de tomar decisiones, creemos que va a salir bien lo que antes salió mal. Entonces digo, esta decisión es un positivo que anula un negativo.
Aún así, todavía tenemos el problema. Y el problema, fíjate además que es recurrente. Vicentín revela muchas cosas. Revela prácticas en el sector privado, ¿sí?, que no deberían tener lugar, donde un Estado no regula como corresponde. Segundo, yo lo he vivido como presidente de un banco público, que es el Banco Provincia, el Banco de los Bonaerenses. Cuando una empresa grande va a buscar plata a un banco público en lugar de ir a buscar a un banco privado, ya es sospechoso. Porque el banco privado en general tiene menos traba burocrática, entonces buscan primero el sector privado y cuando no obtienen van al público. Acá pasó literalmente eso. A medida que se fueron restringiendo las líneas en el sector privado, aumentó su exposición al sector público. Y después las demoras de la justicia. Y todo eso es parte de lo que estoy diciendo. Banco público, Estado, regulación. Es parte de un Estado que va fallando cada vez más. Y nosotros creemos que la resolución de eso es con un Estado que de la noche a la mañana toma la decisión de hacerse cargo de las cosas. No funciona. Resolvamos la cuestión de base. Hoy trascendió, publicó el diario La Nación hace instantes, algo que sucedió en el Senado, que fue que la presidenta del Senado le apagó el micrófono al senador Bullrich. Vos también tuviste un entredicho allí en el Senado, sí, con Cristina. Y has manifestado también en Twitter que estás harto de la grieta. Este tipo de actitudes no contribuyen a que esa grieta se termine. No, claramente que no. Y por eso tenemos que... Yo no me quejo de esas cuestiones, lo que quiero es ganar para terminar con esas cuestiones porque las decide la gente cuando se cansa, como ya ha ocurrido en muchas oportunidades antes. Pero eso genera un problema adicional. Yo lo decía en el discurso de ayer del Senado, ya me pierdo los días, pero sí ayer, porque yo además soy el único que está presente ahí porque la senadora por Córdoba no puede viajar por un tema de la cuarentena, entonces solo estamos las autoridades y de nuestro espacio yo soy el único. Entonces estoy muchas horas ahí sentado y veo algunas actitudes. Y yo creo que la democracia tiene consensos donde podemos tener consensos y por eso es importante dialogar entre nosotros porque podemos saber dónde están las diferencias que son irreductibles, pero tiene métodos para administrar los disensos, que son reglas. Pero las reglas no se pueden romper porque si no el diálogo es imposible. Y además hay una cosa adicional que me decía un amigo y que entonces yo lo manifesté ayer, que es que la mayoría no es una razón, la mayoría es un método. Entonces, tener mayoría no te da siempre la razón. E imponer una mayoría transitoria hace que Argentina tenga estos vaivenes de vez en cuando, donde una mayoría transitoria viene, como no dialoga con la minoría, impone su visión y después pierde por los errores que le genera no dialogar, y viene la otra mayoría y vuelve a cometer los errores, y así estamos permanentemente. Entonces, imponer mayoría y avasallar las reglas que nos damos para dirimir los disensos, no solamente es peligroso, sino conduce a malas decisiones. Y ahí es donde, cuando esas cosas ocurren, nosotros nos plantamos bastante firmes para que no sigan ocurriendo. ¿Pensás que se va a llegar a un acuerdo en la reestructuración de la deuda finalmente o no? Mira, yo apoyo la renegociación que tiene la Argentina, por lo menos la oferta que tiene, que creo que es lo suficientemente atractiva y para todas las partes, pero creo que gran parte de la traba está en el modo de discusión, y que ese modo de discusión ha generado resquemores, antinomias entre las partes que están negociando. Si no, a esta altura ya es casi irracional de los dos lados no poder llegar a un acuerdo. Yo espero y creo que ansío, y es muy importante que se llegue a un acuerdo que no solamente garantice la sustentabilidad y entonces defienda los intereses que necesitamos para poder acomodar algo que es siempre una espada de Damocles en la Argentina, que es la deuda, sino que también vuelva a abrir los mercados, porque nosotros vamos a necesitar financiar un déficit otra vez de 8 o 10 puntos del producto, va a haber vencimientos, pero sobre todo el sector privado va a tener vencimientos y va a necesitar capital para reactivar al día siguiente. Entonces la negociación no puede ser sustentabilidad a costa de enojarnos con el resto del mundo, tienen que ser las dos cosas. Y yo creo que la oportunidad está, trabajo, ayer de hecho modificamos una ley
en el recinto para que tuviera mejor redacción. Trabajo para que eso ocurra y espero que ocurra rápido. Bueno, esperemos entonces para beneficio de todos, ¿no? Llegar a un acuerdo. Finalmente, ¿cerca de qué radicalismo estás? Mira, la verdad es que el radicalismo, recién lo decía en el Zoom. Nosotros, a mí hay una metáfora que me gusta mucho, que es la construcción de las grandes catedrales en el medioevo, que ningún arquitecto que las empezaba las terminaba, sino que cada uno de nosotros tiene que o poner los cimientos o sobre esos cimientos corregir lo que está mal y seguir construyendo para arriba. Y yo creo que el radicalismo es una gran catedral que nos han legado los prohombres del radicalismo, ¿no? Irigoyen, Alem, Alvear, Ilia, Frondizi, Balbín. Pero es una catedral que está cubierta de polvo, que está descuidada, que a veces ha perdido el norte después de que los valores que defendió, particularmente Alfonsín, se han transformado en valores de todos, que generó instituciones que hacen que la ruptura del orden constitucional no sea ni algo que pensamos ya los argentinos, ni que pensamos que puede pasar, pero hay que animarse a remozar esa catedral y a dejarla para las próximas generaciones. Y yo me identifico, con el espíritu socialdemócrata. El radicalismo también tuvo un gran socialdemócrata que fue Moisés Levenson, que es menos conocido para las masas, pero muy importante. Exactamente. Bueno, Martín, muchas gracias por este contacto, por tu tiempo. Una jornada que quizá ha sido maratónica también, ¿no? Has tenido Zoom con la UNOVA y tuviste algún otro contacto también hoy. Sí, tengo, en general tengo, soy de los, no sé si llamarlo afortunados, porque yo trabajo afuera, a veces tengo que ir al Senado, a veces tengo que ir a reuniones a la jefatura de gobierno, entonces soy de los que puede salir a trabajar un poco y trabajo mucho desde mi casa. Como te decía al principio, el Zoom es fabuloso para poder acortar distancias y encontrarnos entre muchos. A veces no podríamos encontrar un ámbito físico para eso, pero también es agotador porque no tiene la energía del día a día. Yo tengo la suerte de poder salir un poco a trabajar y también tomar un poco más el pulso de lo que está pasando en otros lugares. Aquí afortunadamente estamos en fase 5, hay un poco más de flexibilidad. Pero vos tenés a alguien al lado que es Carla Peterson, que es tu mujer, que está sufriendo en carne propia el tema de no poder trabajar en esta cuarentena. Lo dijiste al comienzo, bueno, esto no se manejó quizá como se debía desde el comienzo y ahora obviamente hay sectores que están muy afectados. Aquí en Junín, en pocos días cerraron ya 2 hoteles importantes. Y bueno, la hotelería, la cultura, tiene los inconvenientes de lo que es esta pandemia y que vamos a tener que estudiar y rever y ver qué hacer en el futuro cuando todo esto termine, ¿no? Sí, bueno, pensá que esto genera sectores que van a estar dañados más permanentemente, empresas en sectores que van a estar dañadas, pero por ahí el sector no, y por eso tenemos que ver cómo hacemos que esas relaciones laborales, empresa y fuente de trabajo se preserven, y otras que quizá van a tener, cuando volvamos a la normalidad, algo similar a la normalidad, pero con el costo que han tenido. Déjame agregar solamente una cosa que es bastante particular, que tiene que ver con los artistas, ¿no? Que es algo que yo admiro mucho de los artistas, y que es que yo estudié economía, en parte sabía cuando decidí estudiar economía que era una profesión que me podía dar un sustento. Calculo que vos te habrá pasado lo mismo como periodista. Es algo que te gusta, que es tu vocación, pero que sabés que dentro de todo te va a dar un sustento. Los artistas no tienen eso. Cuando eligen su profesión, a algunos les va muy bien, como mi mujer, pero eligen por absoluta vocación, no saben qué van a hacer de su vida en términos de fuentes de ingreso. Entonces, los artistas lo padecen doble. Padecen no tener fuente de ingreso, pero padecen que aquella cosa que los mueve, los conmueve y los hace movilizarse para trabajar, no lo pueden expresar ni siquiera de manera gratuita. Claro, sí. Entonces eso
es un elemento adicional a considerar y le pasa a mucha gente. Martín, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta siempre.